El pobre inmigrante donó tu último centavo. Lo que sucedió después te temblará. Miguel Santos estaba parado en la línea del banco, con nerviosamente sosteniendo los últimos $27 que tenía en el mundo. A los 34 años, había llegado a los Estados Unidos durante solo 3 meses, huyendo de la violencia que había devastado a su ciudad natal de El Salvador. Sus manos pidiendo trabajos de construcción temblaban ligeramente mientras llenaba el formulario de transferencia internacional. La línea se movió lentamente el viernes por la tarde en el primer Banco Nacional del centro, y Miguel pudo sentir los ojos impacientes de otros clientes. Algunos susurraron comentarios en inglés que fingió no entender, palabras que se cortaron más profundas que cualquier herramienta que ya había manejado en proceso. El aire acondicionado frío del banco contrasta con el calor abrasador afuera, donde había pasado todo el día llevando bolsas de cemento. «Próximo», gritó la caja, una mujer de mediana edad con una expresión aburrida y un pequeño plato que decía «Señora Henderson, supervisora». Miguel se acercó a la ventana, incluso rota pero decidida. «Por favor, quiero enviar este dinero a mi familia». La empleada, la señora Henderson, lo miró con un desdén mal desfavorecido. Sus ojos rápidamente viajan con su ropa simple y el sobre arrugado en sus manos. $27, ¿en serio? La tasa de transferencia es de $15. Lo sé, respondió Miguel, empujando el dinero a través del vaso. $12 para mi hija. Está enferma y necesita medicamentos. Henderson rodó los ojos dramáticamente. $12 no ahorrarán a nadie, querida. ¿Estás perdiendo el tiempo y el mío? ¿Por qué no vuelves cuando tienes una cantidad decente? Detrás de él en la fila, James Morrison observó la escena con una impaciencia creciente. Ejecutivo de una gran corporación farmacéutica, vestimos un traje que le costó al salario de Miguel más de 3 meses. Sus dedos tambaleaban impactante en el mostrador de mármol mientras constantemente revisaban su reloj Rolex. ¿Podrías acelerar esto? Él gruñó ruidosamente, su voz cargada de autoridad y desdén. Algunos de nosotros tenemos un trabajo importante que hacer, reuniones que valen millones. Miguel se volvió, encontrando los ojos fríos de Morrison. Lo siento, señor, solo un minuto. ¿Un minuto para transferir intercambios? Morrison se rió, tirando de su teléfono caro. Esto es patético. Regrese cuando tenga dinero real para enviar. Este lugar es para transacciones serias, no para caridad. La humillación se quemó en el pecho de Miguel, pero mantuvo la compostura. Durante años en El Salvador, había enfrentado situaciones mucho peores. Guerrillas armadas, oficiales de policía corruptos, exploradores. Todos habían subestimado su resistencia. La señora Henderson demandó la transferencia con ILL Will, estampando los documentos con fuerza innecesaria. «Está bien, tus $12 están en camino», dijo, empujando el recibo a través del vaso sin siquiera mirar a Miguel. Miguel agradeció en silencio y fue a la salida, pero dejó de escuchar a Morrison hablar en voz alta por teléfono. «Sí, estoy aquí esperando detrás de algunos inmigrantes enviando centavos a casa. Estas personas deben entender que este país es para aquellos que tienen una ambición real, no para aquellos que viven en caridad. Por eso nuestra compañía no tiene razón a contratar a ese tipo de persona». Morrison continuó, aumentando el tono deliberadamente para que Miguel escuche. «Honestos, estos inmigrantes piensan que pueden llegar aquí y competir con nosotros, como si años de educación privilegiada y conexiones familiares pudieran ser reemplazadas por un trabajo manual». En ese momento, algo cambió en los ojos de Miguel. No era ira, sino una determinación silenciosa que nace solo cuando alguien se subestima una vez. Memorizó la cara de Morrison. Anotó mentalmente el nombre de la compañía en la carpeta que llevaba, Industrias Pharmatech, placa de identificación de la señora Henderson, y salió con una calma que contrasta con la tormenta interna. Fuera del banco, Miguel se detuvo por un momento a la sombra de un edificio comercial, respiró hondo y sacó un teléfono simple de su bolsillo. Murió un número internacional y esperó. «¿Doctor Ramírez? Soy yo, Miguel. Sí, todavía mantengo el perfil bajo como acordamos, pero creo que es hora de acelerar los planes». La voz del otro lado respondió en español. «¿Estás seguro? Una vez que comenzamos, no hay vuelta atrás. Después de lo que acabo de presenciar, estoy más seguro que nunca. Estas personas necesitan saber que no se puede juzgar un libro por la portada. Lo que ni Henderson ni Morrison sabían era que Miguel Santos no era solo otro inmigrante desesperado que envió intercambios. Había detalles sobre su pasado que permanecían cuidadosamente guardados, los secretos que explicaron por qué alguien capaz de mantener tal compostura
frente a la humillación, vivía deliberadamente con $27 en su bolsillo, documentando cada segundo de desprecio que recibió. Mientras caminaba por las concurridas calles del centro, Miguel sonrió por primera vez ese día. Detrás de esa apariencia de trabajador manual, había una mente brillante que estaba a punto de enseñar algunas lecciones muy costosas sobre los prejuicios y la subestimación. Si está disfrutando de esta historia de superación y justicia, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que sucedió después de esta humillación demostrará que nunca debemos juzgar a alguien por la apariencia, especialmente cuando esta persona lleva secretos que pueden convertir el juego por completo. Pasaron 3 días desde la humillación en el banco, y Miguel Santos continuó su rutina aparentemente normal. Se despertó a las 5 de la mañana en su pequeña habitación, en una habitación en el vecindario más barato de la ciudad. Tenía café negro sin azúcar y fue a otro día en construcción. Lo que sus compañeros de trabajo no sabían era que durante el almuerzo, Miguel se dirigió discretamente a la biblioteca pública municipal. Allí, usando las computadoras gratuitas, me sumergí en una investigación que no tenía nada que ver con la construcción. Ese jueves, escribió Industrias Pharmatech en la barra de búsqueda y sonrió cuando vio los resultados. Compañía farmacéutica con 2.800 millones de ingresos, que se especializa en enfermedades raras de drogas. CEO, James Morrison III, se graduó de la Harvard Business School, asumió el cargo en 2019 después del escándalo que involucró precios abusivos de la insulina. Miguel notó todos los detalles en un cuaderno golpeado, como si fuera un detective que montaba un rompecabezas. Morrison no era solo un ejecutivo arrogante, heredero de una familia que tenía ganancias del sufrimiento de otros durante 3 generaciones. Mientras tanto, en la lujosa oficina de Pharmatech, Morrison estaba en otra reunión de optimización de ganancias. Su asistente, Sarah, entró para entregar informes. El señor Morrison ha llegado una correspondencia extraña hoy, dijo vacilante. Una carta sin remitente, solo con tu nombre. Morrison ha abierto el sobre y encontró una sola hoja de papel con una frase ingresada. A veces, a quien humillas puede estar más cerca de lo que piensas. Se rió en voz alta, llamando la atención de otros ejecutivos en la habitación. Probablemente un empleado despedido intentando intimidarme. Juega. Sarah salió de la habitación, pero mantuvo una copia de la carta. Había algo en la simplicidad de ese mensaje que la molestaba profundamente. En el banco, la señora Henderson también comenzaba a sentir que algo era diferente. A lo largo de la semana, ocurrieron pequeños incidentes extraños. El sistema bancario se estrelló cada vez que intentaba procesar transferencias internacionales. Sus impresoras, misteriosamente, se quedaron sin pintura antes de cada turno. Y había ese hombre simple que apareció en la agencia todos los días, siempre mirando, siempre educado, pero nunca haciendo transacciones. Este tipo me está poniendo nerviosa, murmuró a su colega. Parece que está estudiando todo lo que hacemos aquí. Lo que Henderson no sabía era que Miguel realmente estaba estudiando cada procedimiento, cada sistema, cada debilidad operativa. Durante años trabajando en tecnología en El Salvador antes de que la guerra civil explotara su vida, había aprendido que cada fortaleza tiene sus vulnerabilidades. Solo sé dónde buscar. Esa tarde Miguel recibió una llamada en su simple teléfono. Doctor Ramírez aquí. Las universidades estadounidenses han confirmado. Sus antiguos trabajos de seguridad cibernética bancaria fueron aceptados para su revisión. Cuando desea volver a su verdadera identidad profesional, tenemos puertas abiertas. Todavía no, mi amigo, respondió Miguel en español viendo el edificio de Pharmatech al otro lado de la calle. Primero necesito terminar una lección muy importante sobre la humildad. Al final de esa semana, Morrison estaba en su restaurante favorito, un lugar donde una comida costó más que el salario mensual de Miguel. Habló con entusiasmo con otros ejecutivos sobre el problema de los inmigrantes, cuando su teléfono vibró. Fue un correo electrónico de una cuenta desconocida. Señor Morrison, nos gustaría discutir una oportunidad de negocio relacionada con su empresa. Nos conocimos en First National Bank el próximo lunes a las 14:00, un viejo conocido. Morrison mostró el correo electrónico a sus colegas. Mira, incluso los mendigos ahora quieren hacer negocios conmigo. Pareceré divertirme un poco. Lo que Morrison no se dio cuenta fue que cada palabra arrogante, cada gesto de desprecio, se estaba documentando cuidadosamente.
Miguel había posicionado dispositivos de grabación en lugares estratégicos, recopilando evidencia de algo mucho más grande que la simple humillación personal. En todos estos días, Miguel también hizo algo que sus torturadores nunca imaginarían. Estaba donando anónimamente a las familias en dificultad, usando dinero que apareció misteriosamente en su cuenta bancaria. Cada transferencia fue alojamiento patitado de una nota, de alguien que entiende la pelea. El domingo por la noche, Miguel llamó al doctor Ramírez nuevamente. Mañana comienza la segunda fase. ¿Estás seguro de que el equipo está listo? Miguel, son los mejores hackers éticos que conozco. Alumni tuyo, por cierto. Todos con los mismos principios. Justicia por encima de la venganza personal. Perfecto. Porque el día después de mañana, James Morrison encontrará que subestimar a las personas basadas en la apariencia es un error que puede costar mucho más de lo que ha imaginado. Mientras Miguel se estaba preparando para dormir en su humilde apartamento, Morrison durmió en su mansión de 3 millones, completamente ajeno al hecho de que había despertado algo mucho más poderoso que la ira de un simple inmigrante. Había despertado la atención de una mente brillante que ahora tenía una misión muy clara: enseñar que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que estás dispuesto a hacer por los demás. Y lo que Morrison estaba a punto de descubrir fue que algunas lecciones se aprenden mucho más caras que otras, especialmente cuando humillas exactamente a la persona equivocada en el momento exacto que necesitaban motivación para cambiar no solo su propia vida, sino un sistema corrupto completo. En las primeras horas del lunes, Miguel estaba despierto hace 3 horas cuando sonó su teléfono. Fue el doctor Ramírez llamando a San José. Miguel, obtuvimos acceso a los servidores Pharmatech. No creerás lo que encontramos. La voz sonaba tensa incluso a través de la línea internacional. Están inflando los precios de los medicamentos al 400% específicamente en las comunidades de inmigrantes. Hay correos electrónicos internos que llaman a estas personas a clientes desesperados que pagan cualquier cosa. Miguel cerró los ojos, sintiendo una mezcla de ira y determinación. ¿Y la señora Henderson del banco? Aún mejor. Tiene un historial de 47 quejas por discriminación en los últimos 2 años. Todos archivados por la gerencia. Aparentemente hay una política interna no oficial de desalentar a los clientes de bajos ingresos. A las 7 a.m., Miguel estaba en el sitio de construcción como siempre, pero esta vez llevó algo más. Oculto entre sus herramientas había una tableta discreta, conectada a una red que sus antiguos académicos habían establecido al amanecer. «Santos, ven aquí», gritó al capataz. «Tenemos un cliente importante que visita el trabajo hoy. Quiero que usted y los otros inmigrantes se mantengan alejados del área principal. No queremos dar la impresión incorrecta». Miguel asintió en silencio, pero sonrió internamente. El cliente importante era exactamente quien esperaba que fuera. Alrededor de las 10 a.m., un BMW negro se detuvo en el Ero de Flores. James Morrison salió del auto, ajustando el traje costoso mientras observaba la construcción con mala desventaja. «Estuve allí para una reunión sobre un nuevo edificio corporativo que Pharmatech tenía la intención de construir. Asegúrese de usar solo trabajo calificado», dijo en voz alta al arquitecto. «No quiero que ninguno de estos inmigrantes juegue en el proyecto de mi empresa». A través del macizo de flores, Miguel activó discretamente el sistema de grabación. Cada palabra de Morrison estaba siendo capturada en alta definición. Durante el almuerzo, mientras Morrison almorzó en su automóvil acondicionado por el aire, Miguel recibió un mensaje de Sara, asistente de Morrison. Había decidido colaborar después de presenciar meses de comportamiento discriminatorio. «Tengo acceso a sus correos electrónicos», dijo el mensaje. «Existen correspondencia con otros ejecutivos que planean aumentar los precios de los medicamentos solo en las áreas donde vive. Lo llaman una estrategia de ganancias en los mercados vulnerables». Miguel respondió rápidamente. «Necesito que guardes todo. Estamos estableciendo un caso mucho más grande de lo que Morrison imagina». Esa tarde Miguel hizo algo inesperado. Apareció en el banco durante las horas pico, vistiendo su ropa de trabajo polvorienta, llevando una pasta de cuero en mal estado que parecía completamente fuera de lugar en sus manos. La señora Henderson lo vio y puso los ojos en blanco. «No me digas que tienes otros $27 para enviar». «De hecho», respondió Miguel con calma, «vine a hacer una transferencia diferente hoy». Abrió la carpeta y eliminó un documento oficial. «Me gustaría transferir 2.8 millones a una cuenta de caridad internacional». Henderson casi se ahogó. «¿Es esto algún tipo de broma?». Miguel deslizó un extracto bancario a través del vidrio que mostró exactamente esa cantidad en su cuenta.
no es broma. Y también me gustaría hablar con el gerente sobre las políticas discriminatorias de esta agencia. El movimiento llamó la atención de otros empleados. El gerente, el señor Williams, rápidamente se acercó al ver los números en el documento. Señor Santos, por favor, ven a mi habitación. Señora Henderson, ¿puede darnos un momento? Mientras siguió al gerente, Miguel escuchó a Henderson murmurar a un colega. ¿Cómo es Sibel? Estuvo aquí la semana pasada con $27. En la habitación del gerente, Miguel fue directamente al grano. Tengo grabaciones de empleados de esta agencia que discriminan a los clientes basados en la apariencia y el origen. También tengo documentación de 47 quejas similares que han sido ignoradas deliberadamente. El gerente palideció. Señor Santos, si hay algún malentendido, no hay malentendidos, interrumpió Miguel conectando su tableta con un pequeño orador. ¿Te gustaría escuchar? La voz de la señora Henderson resonó en la habitación. $12 no salvarán a nadie, querida. Está perdiendo el tiempo y el mío. Mientras tanto, Morrison estaba en su oficina cuando recibió una llamada inquietante. El señor Morrison, aquí es del Departamento de Cumplimiento de Pharmatech. Recibimos una queja anónima sobre las prácticas de precios discriminatorios. CES quiere una investigación completa. Esto es ridículo. Morrison explotó. ¿Quién se atrevería a informar a nuestra empresa? Aparentemente, alguien con acceso a correos electrónicos internos muy específicos. Y el señor Morrison también se contactó a la prensa. Esa noche Miguel estaba en su simple apartamento cuando el doctor Ramírez volvió a llamar. Miguel, las cosas se mueven más rápido de lo que esperábamos. 3 canales de televisión quieren entrevistas. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación federal. ¿Y hay más? ¿Qué? Descubrimos que Morrison y Henderson tienen conexiones financieras. Ella recibe bonos al filtrar a los clientes no deseados de las cuentas corporativas del banco. Es un esquema sistémico. Miguel miró por la ventana de su modesto apartamento para las luces de la ciudad. En algún lugar afuera, Morrison durmió en su mansión, completamente ajeno al hecho de que el pobre inmigrante que había humillado tenía 3 diplomas universitarios, había sido consultor de seguridad cibernética para bancos internacionales y ahora estaba coordinando una operación que exponer años de discriminación sistemática. Doctor Ramírez, dijo Miguel con calma, creo que es hora de revelar quién soy realmente. Mañana, Morrison descubrirá que humillar a alguien basado en la apariencia puede ser el error más costoso de su vida. Lo que Morrison y Henderson no sabían que estaban a punto de convertirse en el ejemplo perfecto de cómo los prejuicios y la arrogancia pueden destruir todo lo que alguien construyó, especialmente cuando se subestima exactamente a la persona equivocada, así como necesitan motivación para transformar años de conocimiento académico en justicia práctica y devastadora. El martes por la mañana, Morrison llegó a la oficina encontrando un verdadero pandemonio. Los periodistas rodearon el edificio Pharmatech, las cámaras de televisión se colocaron en la entrada principal, y su secretaria Sara lo esperaba con una expresión que mixó pánico y algo que parecía satisfacción. Señor Morrison, necesitamos hablar con urgencia, dijo, sosteniendo una carpeta voluminosa. La historia se ha filtrado. Todos los medios están informando. Morrison arrancó el periódico de sus manos. El titular lo ha afectado. El ejecutivo farmacéutico humilla a los inmigrantes que donaron al último centavo. El hombre demuestra ser un ex maestro universitario con 3 diplomas. Su foto fue estampada en la primera página, junto con una imagen de Miguel en académicos, recibiendo un premio internacional de ciberseguridad. El título era devastador. El doctor Miguel Santos, un especialista en tecnología bancaria, fingió ser un trabajador manual para documentar la discriminación sistemática. Esto no puede estar sucediendo, murmuró Morrison, sus manos temblando ligeramente. Como este inmigrante logró, no es solo un inmigrante, el señor Morrison, interrumpió Sara, su voz cargada de frío que nunca antes había notado. El doctor Miguel Santos tiene un doctorado en Ciencias de la Computación de Stanford, una maestría en Economía de la Universidad Nacional de El Salvador, y es un especialista internacionalmente reconocido en sistemas bancarios y farmacéuticos. El teléfono de Morrison sonó sin cesar. Fue el presidente del consejo Pharmatech. Morrison destruyó nuestra empresa. Los contratos gubernamentales fueron suspendidos. Las acciones se desplomaron del 67% en 2 horas, y el Departamento de Justicia está confiscando nuestros servidores en este momento. Mientras tanto, en First National Bank,
La señora Henderson observó las camionetas de la prensa estacionadas fuera de la ventana. El gerente Williams le acababa de informar que estaba siendo despedido por la causa justa, después de que se reprodujeron las grabaciones de sus interacciones discriminatorias en todos los canales de noticias. ¿Cómo podría saberlo? Ella murmuró para sí misma, empacando sus pertenencias personales. Se veía tan común. En Pharmatech, Morrison observó horrorizado mientras los agentes federales llevaban cajas de documentos desde su oficina. Sarah se acercó a él una última vez. Señor Morrison, hay algo que debe saber. Durante los últimos 6 meses, el Dr. Santos me contactó. Finalizar una oportunidad única. Documentar dentro de las prácticas discriminatorias de la empresa. Acepté. Morrison sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Tú? ¿Estabas trabajando con él? Cada correo electrónico con prejuicios que envió, cada comentario discriminatorio que hizo en las reuniones, cada política racista que implementó, todo fue documentado y enviado directamente a su equipo legal. Sarah sonrió por primera vez en meses, incluyendo ese correo electrónico donde escribió que los inmigrantes deberían estar agradecidos por cualquier precio que cobramos sus medicamentos. Esa tarde, el Dr. Miguel Santos apareció por primera vez en público, usando su nombre real y credenciales. La conferencia de prensa se celebró en la biblioteca pública, donde había realizado su investigación, un simbolismo que no pasó desapercibido. Durante 3 meses viví cuando millones de inmigrantes viven todos los días en este país, explicó Miguel, su voz tranquila pero firme. No fue un experimento académico, fue una necesidad. Cuando llegué aquí, necesitaba reconstruir mi vida desde cero, pero también quería entender cómo los sistemas que mantienen a las personas en situaciones vulnerables. Un periodista preguntó, Dr. Santos, ¿por qué eligió específicamente a Pharmatech y ese banco? No elegí. Eligieron, respondió Miguel con una sonrisa discreta. Cuando observa sistemáticamente cómo ciertas instituciones tratan a las personas basadas solo en la apariencia, descubre patrones muy reveladores. Morrison y Henderson simplemente ejemplificaron perfectamente un problema mucho mayor. Los datos que Miguel presentó fueron devastadores. Los correos electrónicos internos de Pharmatech, que muestran políticas deliberadas para recargar medicamentos en las comunidades de inmigrantes. Grabaciones bancarias que muestran una discriminación sistemática contra clientes de bajos ingresos. Conexiones financieras entre las dos instituciones que sugirieron un esquema de exploración coordinado. ¿El dinero que transfería al banco? Miguel continuó. Provenía de un entorno que creé específicamente para ayudar a las familias inmigrantes que no pueden pagar los precios de los medicamentos abusivos. Cada centavo que se ha beneficiado al explorar estas comunidades se les devuelve. Morrison vio la conferencia de prensa de su apartamento después de ser escoltada fuera del edificio de la compañía. Su cuenta bancaria estaba congelada, su reputación destruida, y los abogados ya habían informado que enfrentaría al menos 47 procesos individuales por discriminación. Lo más irónico era que Miguel había donado exactamente 2.8 millones, la misma cantidad que Morrison ganó anualmente explorando los procesos que ahora lo procesaron. Venganza, concluyó Miguel en la conferencia de prensa. No le está haciendo a los demás lo que le hicieron, es construir un sistema donde lo que le hicieron ya no puede pasarle a nadie. Mientras Miguel hablaba, Henderson observó su pequeño apartamento, donde ahora vivía después de perder su casa en un préstamo que ya no podía pagar. Morrison estaba en su bufete de abogados, tratando desesperadamente de encontrar una violación genial que lo salvó de la ruina completa. Ambos ahora entendieron que habían subestimado severamente no solo un hombre, sino un movimiento completo que representó. Miguel no solo había sido vengado, había expuesto y desmantelado todo un sistema de opresión que funcionó durante décadas en la sombra, alimentada por la arrogancia de las personas que creían que la apariencia determinaba el valor humano. La pregunta que permaneció en el aire, mientras que las investigaciones federales se profundizaron y más empresas estaban implicadas en el escándalo, fue si otras instituciones aprenderían la lección antes de que más inmigrantes pobres revelen que tengan doctorados, conexiones internacionales y la determinación necesaria para convertir la humillación en justicia sistémica. 6 meses después de la exposición que sacudió al país, Miguel Santos estaba sentado en su nueva oficina en el piso 42 de un rascacielos en Manhattan. El plato en la puerta dijo, «Dr. Miguel Santos,
director de Justicia Digital e Inclusión Financiera. La llamada que cambió todo había llegado una semana después de la conferencia de prensa. Dr. Santos, aquí está Jennifer Walsh, CEO de Goldman Sachs. Nos gustaría contratarlo para revolucionar nuestros protocolos de servicio y crear un nuevo departamento de ética bancaria. La ironía era deliciosa. El inmigrante pobre, que había sido humillado por transferir $27, que ahora supervisan las políticas al banco de inversión más grande del mundo. Su primera decisión fue implementar el Protocolo Santos, un sistema que monitoreaba automáticamente las interacciones discriminatorias en todas las sucursales bancarias del país. Cualquier empleado atrapado que demuestre la apariencia o prejuicio basado en el origen recibió capacitación obligatoria sobre diversidad. Los casos graves resultaron en un despido inmediato. La señora Henderson descubrió esto de la peor manera posible. Después de ser despedido de First National, consiguió un trabajo en Avianco Menor, donde fue atrapado por el nuevo sistema que discriminaba a un cliente mexicano. El video se volvió viral con el hashtag #NuncaMaisHenderson y se convirtió en el ejemplo nacional de cómo no tratar a los clientes. No lo sabía, murmuró a los periodistas que la encontraron trabajando como recepcionista en una clínica veterinaria, el único trabajo que obtuvo después del escándalo. Si supiera quién era, pero ese es exactamente el punto, respondió el periodista. No deberías necesitar saber quién es alguien para tratarlo con dignidad. James Morrison enfrentó un destino aún más dramático. Pharmatech se vendió por una fracción de su valor original, después de que las investigaciones revelen décadas de prácticas discriminatorias. Morrison lo perdió todo: la mansión, los autos de lujo, incluso su cuenta de club de golf fue cancelada. Ahora trabajó como vendedor de seguros, tratando de reconstruir una reputación que había sido completamente destruida. Sus viejas conexiones sociales lo evitaron, y los ex ejecutivos fingieron no reconocerlo mientras se cruzaban en la calle. El peor momento llegó cuando Morrison necesitaba medicamentos para su propia hija, que desarrolló diabetes. El precio que los propietarios de New Pharmatech cobraron por los medicamentos que produjo su antigua compañía era exactamente el mismo que había impuesto a las comunidades de inmigrantes. Ahora entiendo, murmuró a su esposa, sosteniendo la cuenta médica de que consumiría 3 meses de su nuevo salario. Ahora entiendo cómo se sentían estas familias. Miguel, a su vez, utilizó su nueva posición para crear la Fundación $27, una organización que ofreció microcredits y apoyo financiero para inmigrantes empresariales. El nombre fue un tributo irónico a los últimos dólares que habían transferido ese fatídico día. Cada dólar que donamos representa una historia no cotizada, explicó Miguel en una entrevista con CNN. Representa a alguien que fue subestimado, humillado, pero aún mantuvo la dignidad y la esperanza. El doctor Ramírez visitó a Miguel en su nueva oficina, sonriendo cuando vio cómo el simple apartamento había sido reemplazado por una cobertura con vista a Central Park. «Lo tienes», dijo el viejo amigo. «No solo se ha vengado, sino que cambió un sistema completo». «La venganza fue solo el comienzo», respondió Miguel, mirando por la ventana a la ciudad que una vez había recibido con desprecio. El verdadero premio era demostrar que la dignidad humana no tiene precio, y que subestimar a alguien basado en la apariencia siempre es un error costoso. Sara, la ex asistente de Morrison, ahora trabajó como directora de recursos humanos en la Fundación Miguel. «¿Sabes lo que más me impresiona?», dijo durante una reunión. «Podrías haber destruido a Morrison por completo, pero elegiste construir algo mejor, la mejor venganza». Miguel sonrió. «No está destruyendo a su enemigo, es construir un mundo donde personas como él ya no pueden causar el mal que han causado». Hoy, el Protocolo de Santos se utiliza en más de 3,000 instituciones financieras estadounidenses. La historia de Miguel se convirtió en una película, libros, e inspiró a una generación de inmigrantes a nunca aceptar la discriminación en silencio. Morrison y Henderson se han convertido en estudios de casos en escuelas de negocios sobre cómo los prejuicios pueden destruir carreras y compañías enteras. Sus historias se cuentan como ejemplos de lo que sucede cuando subestima a alguien basado solo en la apariencia. Miguel nunca tuvo que fingir ser pobre, pero mantuvo el hábito de usar ropa simple al visitar bancos, probando personalmente si sus protocolos estaban funcionando. Invariablemente, el servicio era impecable. El miedo a convertirse en el próximo Henderson había creado una revolución silenciosa en el sistema financiero. La lección que se hizo eco mucho más allá de un simple banco del centro era claro:
Nunca juzgar a alguien por su apariencia, porque nunca se sabe si está humillando exactamente a la persona que tiene el conocimiento, las conexiones y la determinación necesarias para transformar su arrogancia en su propia ruina. Miguel ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, está logrando el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar, y usar ese éxito para garantizar que nadie más pase por lo que ha pasado. Si esta historia de superación ha tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que la dignidad humana siempre triunfa sobre los prejuicios, y que a veces el karma solo necesita un poco de ayuda de aquellos que tienen el coraje de transformar la humillación en la revolución.